Hola, nosotros somos el grupo número 8 y nos toca exponer sobre el tema Batch. Mi nombre es Samuel Isaí Pineda y estaré dando inicio a esta exposición. GNU Batch, simplemente Batch Word Against Shell, es un lenguaje de órdenes de Shell de Unix escrito por Brian Fox para el proyecto GNU como un reemplazo de un software libre para el Shellbird, lanzado por primera vez en 1989. Se ha utilizado ampliamente como intérprete de inicio de sesión predeterminado para la mayoría de las distribuciones de GNU, Linux y Mac OS X de Apple. Hasta la versión 10.5, una versión también, está disponible para Windows 10 y Android. También es el intérprete de órdenes de usuario predeterminado en Solaris 11. Batch es un intérprete de orden que generalmente se ejecuta en una ventana de texto donde el usuario escribe órdenes en modo texto. Batch también puede leer y ejecutar órdenes desde un archivo llamado guión. En inglés se le dice script, al igual que todos los intérpretes de Unix. Es compatible con el agrupamiento de nombres de archivos, tuberías, here document, sustitución de comando, variables y estructuras de control para pruebas de condiciones e interacción. Las palabras reservadas, la sintaxis, las variables de ámbito dinámico y otras características básicas del lenguaje se copian de SH. Otra característica, por ejemplo, el historial se copia de CSH. Batch es un intérprete de órdenes compatible con POSIX, pero con varias extensiones. El nombre del intérprete, de acrónimo de Burning Against Shell, en español es intérprete de órdenes de Burning de nuevo. Un juego de palabras con el nombre del intérprete de Burning que reemplaza y la noción de hacer de nuevo. Un agujero de seguridad de Batch que data la versión 1.03 en agosto de 1989, denominada Shell Shock. Fue descubierto a principios del mes de septiembre del año 2014 y rápidamente provocó una serie de ataques en internet. Parches para corregir los errores se pusieron a disposición poco después de que se identificaran los errores. Haremos un poco sobre la historia de Batch. Brian Fox comenzó a codificar el 10 de enero del año de 1988. Después que Richard Stallman se sintiera insatisfecho con la falta de progreso de un desarrollo anterior. Stallman y la Free Software Foundation, FSF, consideraron un intérprete libre que podría ejecutar scripts de shell. Existen tan estratégicos para un sistema completamente libre, construido a partir de código BSD y GNU, que este fue uno de los pocos proyectos que financiaron ellos mismos, con Fox emprendiendo el trabajo como un empleado de FSF. Fox lanzó Batch como beta, versión .99. Y el 8 de junio del año 1989 se mantuvo como el colaborador principal hasta mediados del año 1992 y su responsabilidad fue transferida a otro colaborador temprano, Chet Reim. Desde entonces, Batch se ha convertido en el shell más popular de los usuarios de las distribuciones de GNU Linux, convirtiéndose en el shell interactivo predeterminado en las diversas distribuciones GNU Linux. Distribuciones se refiere a todo sistema operativo que como kernel tenga el kernel de Linux
aunque el intérprete Alkind puede ser el intérprete de secuencia de órdenes predeterminado y en la versión de Mac OS de Apple antes de Catalina en octubre del 2019. Batch también ha sido importado a Microsoft Windows y distribuido como SeedWindows por el proyecto DJPP a Network y Android a través de varias aplicaciones de emulación terminal. Esta es mi pequeña exposición. Buenas compañeros y licenciados, yo les voy a hablar sobre el problema que ocurrió en el 2014. Este fue descubierto por Stephanie Chazela. Era una especialista en Unix y en Linux. Este error ella lo llamó shell shocks y se le asignaron ciertos números. Dice aquí que este error se consideró grave ya que los scripts CGI que usan Bash podrían ser vulnerables, lo que permite la ejecución de código arbitrario. El error está relacionado en la forma en que Bash pasa la definición de funciones a subcapas a través de variables de entorno. Un dato script viene siendo lo que un conjunto de instrucciones a seguir, un conjunto de comandos a ejecutar. También me tocó lo que es la sintaxis de Bash. La sintaxis de Bash es un sobreconjunto de instrucciones basadas en la sintaxis del intérprete Bourne. La mayoría de guiones de intérprete de Bourne shell scripts, de nuevo la palabra script, instrucciones, pueden ejecutarse por Bash sin ningún cambio, con la excepción de aquellos guiones de intérprete de órdenes o de consola. La sintaxis de órdenes de Bash incluye las ideas tomadas desde los intérpretes Korn Shell, KSH y C-Shell, CSH, como la adición de línea de órdenes, el historial de órdenes, la pila de directorios, las variables random y PPID. Dice que para acceder a los argumentos se utiliza lo que es el símbolo del dólar y un número cualquiera, puede ser o el 1 o el 2. Con este se puede obtener el número total de argumentos con este símbolo, con este pequeño símbolo, y también se puede iterar poniendo el mismo símbolo con un arroba al final. Bueno, eso sería todo. Terminando con la exposición, yo soy Kevin Jeffrey Hernández Villalta y estudio licenciatura en matemáticas. Las operaciones aritméticas de Bash. Se pueden utilizar operaciones entre dos variables utilizando los signos de la matemática como la suma, la resta, la multiplicación o división. También está el comando let de Bash. ¿Qué es el comando let? Okay. Ya muestro. Comando let. Ok, el comando let es una opción para realizar operaciones matemáticas. Es let.let, evalúa cada argumento como una expresión aritmética y los operadores se evalúan como enteros, mientras que una división, pero 0 arroja un error. De nuevo las cosas más claras como un ejemplo. También están los dobles paréntesis. En un capítulo se muestra, están los dobles paréntesis. Es otra opción de realizar operaciones matemáticas, es el uso de doble paréntesis. Al fin y al cabo, los doble paréntesis se comportan como let, aunque tienen la ventaja de que un doble paréntesis puede incluir a otro doble paréntesis de manera. Donde dije doble paréntesis de número. Ok, ahora las operaciones matemáticas de Bash con PC. Todas las operaciones matemáticas se realizan hasta el momento, solo implican todas las operaciones matemáticas realizadas solo implican números. Sin embargo, cuando quieres realizar una operación matemática con números reales o con variables, en este caso necesitas recurrir a una herramienta como el PC. El PC es una herramienta que funciona exactamente como una calculadora matemática.
le ponen serie de operaciones y esta herramienta se encarga de evaluarla. También es posible definir variables, sin embargo estas variables son locales A, B, C. Es decir, luego no se van a poder utilizar fuera de la expresión que ya se ha pasado en la herramienta BC. También está la función matemática igual a BC, soporta algunas funciones matemáticas que pueden resultar de gran utilidad. Algunas de estas funciones matemáticas son las siguientes: S paréntesis X para calcular el seno de un ángulo o los radianes, y C paréntesis ser para calcular el coseno, y para calcular el arco tangente es A paréntesis la variable y paréntesis. Para calcular un logaritmo es L paréntesis la variable y paréntesis. Para también calcular un exponencial de un número. Y para calcular una raíz es SQRT paréntesis variable paréntesis. Y también por otro lado tiene funciones de gran utilidad, como por ejemplo los dígitos de un valor, el porcentaje, como ok, ya terminé aquí, ya terminé ahí atrás. Entonces, continuando con la exposición, también están las redirecciones de entrada y de salida. La síntesis de Bash permite diferentes formas de redireccionar la entrada y la salida, de las que el intérprete de Bohr tradicionalmente carece. Bash puede redirigir la salida estándar y los flujos de error estándar, a la vez utilizando un síntesis de orden y archivo, que es más simple de teclear en Bohr, equivalente a orden, que es lo mismo. Es lo mismo desde la versión 2.05, que Bash puede redirigir la entrada estándar desde una cadena utilizando los siguientes niveles determinados: here string de orden. Buenas, licenciado y compañeros, mi nombre es Nelson Jafet Rodríguez Osorto y les continuaré hablando sobre lo que son las expresiones regulares. Pero para iniciar con esto, vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que es Bash. Este es un intérprete de órdenes que generalmente se ejecutan en una ventana de texto, o también llamado en Linux terminales, donde el usuario escribe órdenes en modo texto y Bash las lee y las ejecuta, dando órdenes desde un archivo llamado guión o script, lo cual es una lista de código en el cual se escriben las órdenes que nosotros queremos que el ordenador nos presente. Para que estas puedan ser posibles, en la programación se debe hacer un código llamado string o regex, los cuales son una cadena de comandos, los cuales se pueden utilizar para la salida o el orden anterior de cadenas de texto. Es decir, estas pueden ser utilizadas para poder encontrar partes del código las cuales nosotros necesitamos, o para poder regresar en el mismo código, es decir, hacer un rehash sobre el mismo. Esta sintaxis proporciona un rendimiento superior al lanzar un proceso separado para ejecutar una orden, porque el emparejamiento de las expresiones regulares tiene un lugar en el propio proceso de Bash. Si las expresiones regulares o las cadenas tienen un espacio en blanco o un metacarácter, por decirlo, un asterisco, un comillas, un cero, una interrogación, esta debe ser siempre entrecomillada. ¿Por qué? Porque si no, el código lo va a entender como si fuera parte del código, cuando no debería ser así, sino que debería ser parte de lo que nos debería demostrar en la pantalla principal de lo que sería el programa que nos mostraría la terminal. También, como parte de las expresiones regulares, están escapes de contrabarra. Como les decía, son salidas que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque con la forma de string se trata de un modo especial. Estas palabras se expanden a string con los caracteres escapados con la contrabarra reemplazados según especifique el lenguaje de programación C.
las secuencias de escapes con contrabarra se decodifican de distintas maneras, ya que está contrabarra B, que es un carácter de retroceso. O sea, pueden ir retrocediendo por partes, pero también está el otro código que sería contrabarra E, el cual sería un carácter de escape total, o sea, cierra la terminal y hasta ahí nomás, bueno, cierra todo el código. Está la contrabarra F también, que es un carácter de alimentación de línea, el cual nos puede ayudar a veces cuando tenemos algún problema con el código. Este nos ayuda a solventarlo. También está contrabarra N, que es un carácter de nueva línea, porque a veces los códigos de línea a veces son un poco difíciles de dividir. Entonces este código nos ayuda a poder separarlos. Y también está la contrabarra R, que es un carácter de retorno de carro. ¿Qué quiere decir esto? Que con escribirlo podemos regresar al inicio sin necesidad de estar dándole al teclado o a la rueda de ratón para poder regresar al inicio del código. Y así una gran serie de caracteres los cuales nos pueden ayudar con esto. Y el resultado de esto es que se encuentra entrecomillado con una simple coma. Entonces es la manera más fácil de encontrar soluciones a programaciones que a veces se vuelven algo complicadas. Y eso sería prácticamente todo lo que le tendría que decir sobre las expresiones regulares en lo que respecta a la programación de Bash. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Espero que estés pasando un día muy especial y agradable. Mi nombre es Eric y el día de hoy yo les vengo a hablar sobre los guiones de inicio de Bash. Cuando Bash arranca, ejecuta las órdenes que se encuentran en diferentes guiones. Cuando se invoca Bash como un intérprete interactivo para el inicio de una sesión o como un intérprete no interactivo con la opción en primer lugar. Bash lee y ejecuta órdenes desde el archivo, claramente si existe. Después busca en este orden, lee y ejecuta las órdenes desde el primero que existe y es legible. La opción puede utilizarse al comenzar un nuevo intérprete para inhibir este comportamiento. Cuando una sesión del intérprete finalizada, Bash lee y ejecuta las órdenes de este mismo para saber si existe. Cuando un intérprete interactivo que no es un login shell arranca, Bash lee y ejecuta órdenes. Esto puede evitarse utilizando la opción --NORC --RCFILE archivo forzará a Bash a leer y ejecutar órdenes desde archivo en lugar de --pleca bash rc. Cuando Bash arranca de un modo no interactivo, por ejemplo, para ejecutar un guión de consola diferente, busca la variable de entorno. Si existe, expande su valor y lo utiliza como el nombre del archivo para leer. Bash se comporta como si se ejecutase la siguiente orden que estarán viendo a continuación. Visto la orden anterior, les seguiré explicando sobre Bash. Cuando se invoca como un inicio de sesión interactivo con el nombre sh, Bash busca la variable. Si está definida, expande su valor y utiliza el valor expandido como el nombre de un archivo para leer y ejecutar. Como un intérprete invocado como sh, no intenta leer y ejecutar órdenes desde ningún otro archivo de arranque. Cuando se invoca como sh, Bash entra en modo POSIX después de leer archivos de inicio. Cuando se inicia Bash en modo POSIX, por ejemplo la opción --POSIX, sigue
el estándar POSIX para los archivos de inicio. En este modo, los intérpretes interactivos expanden la variable y se leen y ejecutan las órdenes desde el archivo cuyo nombre es el valor de una variable expandida. No se lee ningún otro archivo de arranque, como ya se había dicho antes. Y ahora les daré un pequeño concepto sobre lo que es el bashismo. Se llama bashismo al uso de características de bash que no están contempladas en las especificaciones POSIX para los intérpretes de órdenes. En general se recomienda evitarlas para permitir la portabilidad de guiones a otros sistemas operativos. Y este ha sido mi pequeño aporte, espero les haya gustado. Un gusto.